Hola, hola. Hola Laura, Hola, buenas noches. buenas noches. Mantengo mi micrófono apagado, ¿verdad? Sí, por favor. Gracias.
Hola, buenas tardes. Hola, Hola, hola. ¿Cómo están? Hola, hola, buenas noches. por favor, le solicito poner su micrófono en silencio, gracias. Vamos a esperar 5 minutos más. Son 8:07, vamos a esperar 8:10 para iniciar el curso, por favor. Gracias a los que llegaron puntual. Bueno, pues muy buenas noches a todos los que están conectados, aquí en México, en Bolivia, en Colombia. El día de hoy vamos a realizar les agradezco por favor poner su micrófono en silencio, primero que todo, para que no tengamos interferencias. Las personas por ahí que estoy escuchando que tienen todo su micrófono prendido. Bueno, el curso que vamos a ver el día de hoy es Primeros Auxilios Psicológicos. El curso, básicamente, va a ser un curso básico en donde vamos a ver la definición y los pasos de aplicación de los primeros auxilios psicológicos. Este curso sale porque en el momento en el que nos encontramos de pandemia, muchas personas están viviendo a su alrededor, tanto por parte de familiares como con amistades, que las personas debido a esta situación que pues realmente es algo fuera de lo normal, no mundialmente estamos encerrados por una situación de salud. Entonces se han presentado diferentes tipos de crisis como crisis de ansiedad, crisis como situaciones de estrés, y no podríamos hablar de una depresión porque pues son, digamos que, unos criterios especiales para determinar una depresión, pero sí podemos decir que en esta situación en la que nos encontramos ahorita hay personas que eran propensas a desarrollar ciertos tipos de trastornos como es la ansiedad,
como es las fobias, en este caso el miedo a salir, que posteriormente hay personas que ya por la situación que estamos viviendo les es complicado salir aunque sea al súper a comprar su canasta básica de alimentos. Entonces, pues son varias situaciones que hacen que este curso sea algo básico, pero sea pertinente y que es un curso que no solamente debe ser para psicólogos. Normalmente los cursos de primeros auxilios psicológicos trabajan los psicólogos. En este caso el curso va dirigido a la población en general. Por eso dentro del curso que estamos ahorita realizando hay personas que no son psicólogos y que están aquí presentes en el curso. Bueno, para las personas que no me conocen, mi nombre es Laura Paris. Yo tengo una maestría en psicoterapia cognitivo-conductual. Actualmente me encuentro terminando la maestría. Estudié licenciatura en psicología en la Universidad del Distrito Federal aquí en México. Tengo varios tipos de cursos y diplomados, entre ellos cursos de discriminación a personas que viven con VIH y SIDA, diversidad sexual, inclusión y o discriminación por parte de la COPRED. Tengo también diplomados en género y en inclusión en lugares de trabajo por la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos. Diplomado en terapia cognitivo-conductual, niños, adolescentes y adultos en México. Diplomado en sexualidad más allá del sexo por la Universidad de los Andes en Colombia. Diplomado en representaciones culturales de la sexualidad en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y el año pasado hice mi primera publicación de un libro que se llama Ni medio heterosexual, ni medio homosexual, soy bisexual. Básicamente es como mi currículum a grosso modo. Bueno, mi experiencia profesional, en la parte clínica doy atención a niños, adolescentes y adultos en consultorio privado. Atiendo tanto a nivel nacional como a nivel internacional, a nivel presencial y a nivel en línea. Mi experiencia en capacitación, doy talleres para empresas que tienen que ver con equidad y derechos humanos, espacios incluyentes, primeros auxilios psicológicos, administración del tiempo, moving, inclusión y no discriminación, habilidades sociales, empresariales, asertividad laboral, entre otros que también realizo. También doy curso a psicólogos que tienen que ver con intervención en diversidad sexual con enfoque cognitivo-conductual. Doy también capacitación a padres en orientación en temas de sexualidad, tanto sexo-género como orientación sexual. A niños doy orientación de sexualidad, igualmente sexo-género y orientación sexual. Y adolescentes y adultos, técnicas de ansiedad, resolución de problemas, técnicas de control de estrés, manejo de emociones, sanar heridas del pasado, habilidades sociales para ser amigos, habilidades sociales para la timidez, trabajos con parejas, flexibilidad en roles de parejas, gestión de ira, aceptación de la diversidad sexual, amor, apego y entre otros cursos. Bueno, entonces, como les comentaba, el curso que vamos a desarrollar el día de hoy, pues es un curso básico que vamos a definir qué son los primeros auxilios psicológicos y cuáles son las fases de la aplicación. Entonces, en este momento abro el micrófono si alguien quiere participar acerca de qué son los primeros auxilios psicológicos. Bueno, veo que no hay respuesta. Laila, ¿deseas hablar? Bueno, sí me gustaría, digo que los primeros auxilios psicológicos es una intervención breve que simplemente es para reducir la ansiedad, sobre todo, bueno, lo que se maneja generalmente son ejercicios de relajación, de escucha y a partir de eso pues ya se ve otro tipo de intervenciones, ¿no? Muchas gracias, Laila. Efectivamente, como lo plantea, los primeros auxilios psicológicos se refieren a la intervención psicológica en momentos de crisis, es decir,
Es la primera ayuda tal cual una persona está sufriendo una crisis. Ahorita vamos a ver qué tipos de crisis podemos sufrir. Y esta atención que debemos brindar debe ser breve y debe ser inmediata. La meta de los primeros auxilios psicológicos es restablecer el equilibrio emocional, ya que debido a esta crisis que sufre la persona, pues obviamente puede haber un desborde de emociones, tanto de ira como de tristeza, de enojo, etcétera, ¿no? Y el objetivo principal es ayudar a las personas a dar pasos concretos hacia el afrontamiento de esta crisis por la que está suscitándose. Bueno, es importante saber que todas las personas hemos enfrentado situaciones en las que no hemos sabido afrontar esa crisis. Entonces, dependiendo del nivel de estrés y la dificultad en la que nos encontremos, es cómo tomamos las decisiones inmediatas, que muchas veces por el tipo de crisis que estamos sufriendo, pues quizás esas decisiones que tomamos no son tan indicadas o no son tan adecuadas para la realidad. Según un especialista que se llama Carl Slakewood, en 1984, él define a una crisis como un estado temporal de desorganización. ¿Qué quiero decir con esto? Que la persona tiene una incapacidad para enfrentar una situación inesperada, utilizando métodos y recursos personales para la resolución de este conflicto. La situación aquí es que, como vemos, las crisis son algo que no programamos, ¿no? Que van a suscitarse, como por ejemplo ahorita lo que está pasando, ¿no? Pensaba yo en esta parte de los niños que están en casa, que normalmente están en la escuela, tienen muchas actividades. Por lo menos aquí en México, a algunos niños se les ha dado las clases en línea, pero en la vida común, pues sus padres están trabajando afuera. El niño, pues obviamente las clases las está llevando presencial. Entonces ahora los papás deben suplir esta parte de atención académica para poderles explicar lo que tienen que realizar de las actividades, pero sumado a ello los padres pues tienen sus actividades laborales porque también deben continuar en línea. Entonces, los padres que hacen pues generan esta situación de estrés, o le pongo cuidado al niño o le pongo cuidado al trabajo o ni le pongo cuidado al uno o al otro, y entonces empiezan los conflictos. Otras situaciones también, por ejemplo, de este tipo de crisis es cuando las parejas no se han llevado, digamos, por mucho tiempo bien. Entonces ahorita digamos que esta situación en donde normalmente se ven prácticamente en la noche y ahorita están conviviendo varias horas juntos, llega una situación de conflicto porque no están acostumbrados a realizar cierto tipo de actividades o tareas en casa, que en este caso deben compartir. Entonces genera también nuevamente un estrés o una crisis. Otras son, por ejemplo, tenemos personas mayores en casa, personas de la tercera edad, donde normalmente las personas o están yendo a alguna actividad afuera con otro tipo de adultos mayores, o están realizando otro tipo de actividades, pero ahora por la situación de que pues son personas de alto riesgo, no se les permite salir. Entonces esto también genera que pues que el adulto mayor se vuelva una persona más demandante de lo que normalmente es, y entonces la familia que está a su alrededor tratando, digamos, de sobrellevar la situación, pues también le genera estrés, le genera crisis, porque no sabe cómo atender a este tipo de personas. Y así les podría nombrar un montón de crisis o situaciones que se han suscitado. Esto que les comparto son parte de las sesiones de terapia que he tenido por internet, algunos de los problemas que se han presentado. Otros tipos de problemas han sido como, por ejemplo, el insomnio, personas que su trabajo ahorita depende de un hilo porque las empresas están despidiendo personal debido a la falta de ingresos, como por ejemplo los restaurantes. Entonces estas personas era su modo de ingreso y ahorita pues sufren de insomnio porque no tienen ahora con qué pagar la renta, o qué va a hacer en 2 meses con qué voy a comer, etcétera, de situaciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los primeros auxilios psicológicos y una intervención en crisis? Entonces, los primeros auxilios psicológicos, más conocido como el PAP, es una atención inmediata,
posteriormente a la situación y puede durar unos minutos o unas horas. Contiene emocionalmente a la persona y en ocasiones no es suficiente y se debe entonces canalizar a un profesional de la salud para iniciar una intervención en crisis. Entonces, como vemos, lo que vamos a aprender básicamente hoy es cómo contener a una persona cuando está en crisis y si la persona realmente necesita una ayuda posterior, debemos canalizar luego entonces a un profesional de la salud para que entonces realice esta intervención en crisis. Y pues el PAP no necesariamente lo deben aplicar especialistas de la salud, sino cualquier persona que tenga estas herramientas para poderlo realizar. Y el segundo orden, entonces, yo cuando ya he contenido emocionalmente a las personas, hay personas que después de esta contención de los primeros auxilios psicológicos le es suficiente, se pueden controlar, se pueden calmar, llegan a ciertas soluciones dependiendo de la crisis que estén realizando. Y hay otras personas que desafortunadamente no lo pueden hacer así. Entonces sigue la intervención en crisis. Esto realmente es una terapia, es dada por un especialista en salud mental, dura algunas semanas o algunos meses dependiendo de la gravedad en la cual esté la persona. Se encamina a la resolución de esa misma crisis en donde trabaja la asimilación de las emociones, las cogniciones, para que la persona pueda enfrentarse de una mejor manera a su futuro. ¿Esto a qué me refiero? Hay personas, por ejemplo, que igualmente por el COVID ahorita han perdido familiares. Entonces, en esta situación de, bueno, normalmente en la vida convencional, cuando perdemos un familiar, vamos a hacer todo el proceso para que nos entreguen el cuerpo. Posteriormente, vamos a realizar la parte del asunto funerario, de cómo vamos a realizar este proceso, pero pues ahorita realmente ese tipo de proceso no existe. En la psicología, ese procedimiento, digamos, de muerte, para nosotros es la primera etapa del duelo, porque luego entonces yo estoy viendo que realmente existe la realidad de que mi familiar está fallecido y que estoy haciendo todos los trámites, entonces todo este proceso me permite una asimilación de esa pérdida de muerte. Pero debido a la situación que estamos viviendo ahorita, los cuerpos no se están entregando, los cuerpos se los están quedando realmente en los hospitales, los están mandando directamente a las funerarias y entonces el familiar en casa queda sin saber si el familiar se lo llevaron, si falleció, si no falleció en algunas situaciones, debido a las muertes masivas que están suscitándose. Entonces, esta, digamos, primera situación de crisis que estamos enfrentando del PAP, pues es poderle explicar a la persona que realmente estamos en una situación diferente a la convencional, en donde su familiar no va a ser entregado. ¿Por qué situación? Porque un virus que genera en el cuerpo después de la descomposición. El virus obviamente sale porque es un organismo que vive dentro del cuerpo y busca otro cuerpo para vivir y seguir desarrollándose, porque realmente lo que hacen en el organismo es desarrollarse, digamos que consumir toda la energía del cuerpo y pasar a otro huésped, digámoslo en este caso, ¿no? Entonces es importante poderles explicar aquí a al familiar o a la persona que estemos atendiendo el por qué están suscitándose estas situaciones. Si vemos realmente que el familiar no está siguiendo no está asimilando, digámoslo así, esta situación, sino que ya se convirtió en que todas las noches estoy soñando con mi familiar, lo estoy viendo, no puedo comer porque cada vez que volteo a ver a la silla donde se sentaba me pongo a llorar, y este tipo de situaciones ya realmente está generando un shock en la persona. Entonces, esa situación ya no la podemos controlar, ya necesitamos buscar a un profesional de la salud que nos ayude con esta crisis que está empezando a sufrir el familiar. En este caso está sufriendo alucinaciones y está sufriendo también una situación de negación porque no está aceptando que el familiar ya no está con ellos. Ahora, ¿qué es una crisis entonces? Pues para empezar, la crisis es una situación que puede ser normativa o paranormativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay cosas
que, por ejemplo, si a mí se me muere mi perro, pues es algo normativo, ¿no? Pero si de repente mi perro aparece y está envenenado, que es paranormativo, es algo que se sale de lo convencional, que es lo que ahorita estamos viviendo, ¿no? Esta parte de las muertes masivas o tener a un familiar hospitalizado y sin tener razón de él, es una situación paranormativa, se sale de lo que normalmente es. Entonces, de alguna manera afecta a la persona y entonces existen diferentes tipos de crisis. Una son las crisis circunstanciales, en donde surgen de una manera inesperada debido a algún tipo de factor ambiental, como puede ser un desastre natural, un diagnóstico de enfermedad, una muerte, una pérdida, accidentes, divorcios, situaciones. Son circunstancias en general que nos están, digamos, sucediendo. Y por otro lado tenemos la crisis que tiene que ver propiamente con el desarrollo, es decir, que son resultados de diferentes etapas de la vida en la que nos encontramos. Por ejemplo, en la etapa de la adolescencia estamos sufriendo una crisis en donde no sabemos que ahora estamos en una transición para ser adultos, entonces tengo que realizar ciertas, empezar a conocer ciertas habilidades para mi independencia y entonces a veces quiero ser niño porque entonces quiero que mis papás me hagan esto, pero hay a veces que no quiero eso, como por ejemplo salirme de fiesta, entonces ahora me comporto como un adulto. Entonces ese tipo de crisis hacen parte del desarrollo. O esta parte cuando las personas adultos mayores que igualmente ahorita están sufriendo una crisis donde sus hijos ya viven en otros lugares y entonces su vida circulaba alrededor de que siempre estaban sus hijos en casa. Y entonces ahora como no tienen esta situación del convivio, digamos, con sus hijos, entonces empieza como una crisis de, bueno, ¿y ahora qué sigue después de la pareja? ¿No? Entonces es una crisis propia del desarrollo que tiene que ver con este ciclo de vida de la familia. Bueno, también a raíz de estas dos crisis, tanto la circunstancial como la del desarrollo, existen algunos procesos psíquicos que intervienen y que producen que esto se vuelva o no un evento traumático, es decir, que la persona puede tomar esta situación como una amenaza o como una oportunidad. Entonces, la situación que estamos viviendo ahorita, las personas quizás cuando ya nos digan hay que salir, quizás hay personas que van a decir, no, yo no voy a salir porque el mundo es peligroso, algo me va a suceder afuera, o incluso los mismos padres empiezan a sembrar en los niños que son, digamos que personitas que en algunos países todavía no las han dejado salir a los adultos, entonces no comprenden qué sucede afuera, ¿no? Porque algunos padres no les quieren comentar la realidad que hay afuera, ¿no? Entonces esta situación hace que el niño se cree una idea en su mente que diga que entonces afuera el mundo es peligroso, entonces ya no quiero salir. Entonces el niño puede empezar con ya no quiero ir a estudiar, me da miedo salir, ya no quiero jugar, ciertas situaciones debido a que generó un evento traumático en base a la situación que estaba viviendo afuera. O asimismo, por esta situación de tantas muertes alrededor, pues entonces yo ya no quiero salir porque de pronto yo me muero o porque de pronto algún familiar se va a morir. Ahora, esto dependerá también de las siguientes características de la crisis. Una tiene que ver con la severidad del suceso, es decir, con la objetividad. ¿Qué es lo que está pasando? También tiene que ver con los recursos personales para manejar situaciones como lo son las fortalezas, las debilidades y las potencialidades. También tenemos los recursos sociales que dependen de las herramientas que le ofrece la sociedad. Entonces, una severidad de un suceso es que puede ser que ahorita algo objetivo es que normalmente voy al súper a comprar cada 15 días mis víveres, pero ahorita ya no puedo salir porque no tengo, digamos que la posibilidad económica para hacerlo. Entonces es un suceso, es una situación de crisis porque no tengo ahorita la posibilidad para comprar, digamos que el alimento. Entonces, ¿cuáles son mis recursos personales para manejar esta situación? ¿Qué puedo hacer con esto? Ok, pues entonces lo que puedo hacer es, bueno, no sé, estoy en una crisis ahorita y me alcanza para comprar atún.
bueno, pues comeré atún 15 días, comeré frijoles 15 días, pero estoy buscando la forma entonces de solucionar ese problema. O en su caso, recursos sociales. Bueno, yo vivo sola, pero tengo un familiar que vive cerca, ¿no? Entonces, bueno, le voy a solicitar la ayuda que si me puedo ir a quedar allá en su casa, porque ahorita no tengo la posibilidad económica para sostenerme, ¿no? Bueno, ¿cómo y cuándo hay una crisis? Entonces, la crisis se caracteriza por la incapacidad de la persona de manejar la situación por la que está pasando con los recursos o las estrategias que siempre ha utilizado. Pueden ser por situaciones de muerte, situaciones de divorcio, cambios de residencias, embarazos, entre otras situaciones que empiezan a aparecer a su alrededor y entonces no sabe cómo manejarla, entonces hay un desborde de emociones, hay un desequilibrio de emociones y no sabe cómo manejarlas. Ahora, es importante tener unas consideraciones. Una es que una crisis abre otras crisis. Es decir que, como hace un rato lo comentaba, quizá ahorita tenga una sensación yo de que me siento, no sé, como inquieta, tengo como insomnio, como que tengo dificultades para respirar. Y entonces resulta que yo siempre había sufrido ese tipo de cosas, pero nunca lo había percatado de que era algo importante, ¿no? Y entonces ahorita, como estoy en una situación de encierro, pues realmente empiezan a despertar, digamos que todos estos trastornos psicológicos que sí tengo, pero que no he trabajado con ellos, entonces se desencadenan, entonces aparecen situaciones que no solamente ahora es esta sensación que tengo de estrés, sino que aparece realmente una ansiedad y aparece una depresión que sí en realidad tenía hace muchos años, nada más que estaba intentando evadirla y no controlarla. Y entonces ahora pues ya no quiero salir, ya no me quiero bañar, ya no quiero comer, ya no me quiero parar de la cama y ciertas conductas que en la vida convencional no estaría haciendo. Entonces aquí estas crisis pues pueden ser individuales, pueden ser de pareja o pueden ser de grupo. Entonces, la familia, resulta que en un principio se llevaba bien cuando antes de toda la crisis, de la pandemia, perdón. Y ahora con esta pandemia, pues resulta que en la casa se mantienen peleando, cada quien está en su cuarto, no comparten, no preparan los alimentos juntos, no se sientan a comer, o la pareja igualmente, ¿no? Tienen problemas, antes de la pandemia tenían problemas, pero los habían dejado pasar y entonces ahorita como están en una convivencia diaria, pues surgen otras situaciones, ¿no? También puede afectar a otras personas, ya que los familiares o amigos pueden involucrarse en la situación al sentirse dolidos y preocupados por la situación que atraviesa la persona y que se encuentra pasando por la crisis. Entonces, quizás ahorita tengo una sensación que estoy estresada y entonces pues me desquito con los hijos, me desquito con la esposa, me desquito con el abuelito, con las personas que tengo alrededor. Y entonces no me doy cuenta que yo realmente antes de la pandemia tenía una situación de control de enojo, ¿no? Entonces no lo había trabajado y ahora sí despertó y entonces estoy tratando mal a todas las personas con las que ahorita estoy conviviendo. Otro aspecto a considerar importante es que la duración de la intervención, como ya les había planteado hace rato, puede durar minutos o algunas horas. Algunas personas nos pueden expresar en minutos la situación que está suscitando, le podemos dar algunas recomendaciones que más adelante vamos a ver cómo se realiza. O puede durar algunas horas porque la persona tiene esta sensación de que quiere llorar y entre eso que llora y no nos puede platicar, entonces se va pasando el tiempo, estamos viendo cómo ayudarle a la persona, entonces por eso es importante saber lo que puede durar minutos o puede durar horas. El objetivo pues pretende dar a la persona apoyo emocional, seguridad, disminuir el malestar psicológico, reducir el peligro de muerte o los daños físicos, y enlazar a personas con los recursos de ayuda o redes de apoyo. Pensaba ahorita, por ejemplo, esta parte de reducir el peligro de muerte, ¿no? Hay personas que igualmente están desarrollando sensaciones ansiosas, sensaciones de estrés
porque están solas, ¿no? Entonces vienen de otras ciudades pues a vivir a cierto lugar porque ahí está su empleo, entonces como ahorita están solos y empieza toda esta sensación de cómo me voy a regresar otra vez a mi casa, ya me había salido, en mi familia hay violencia familiar, no me quiero regresar. Entonces empiezan todas estas ideaciones y entonces, pues si ahorita al final alrededor la gente se está muriendo, pues entonces prefiero salirme a la calle, que me contagie de COVID y pues morirme, ¿no? Porque prefiero eso antes de irme con mis familiares. ¿Dónde se realizan los primeros auxilios psicológicos? La idea es que sea en un ambiente comunitario, que sea pueden ser tanto en la escuela, pueden ser en el trabajo, puede ser por teléfono, puede ser en cualquier lugar, pero ¿qué es lo importante saber del lugar? Que la persona pueda tener la confianza, la tranquilidad de poder hablar. Porque si estamos dando primeros auxilios psicológicos, en este caso, digamos, por teléfono, y está, digamos, en la sala, y en la sala está la abuelita, está el primo, está el tío, está el papá, está la mamá, y todos están discutiendo, y luego aparte yo con mi crisis, pues obviamente el ambiente en el cual me estoy desarrollando no me va a permitir controlar a esta persona. Entonces, es importante que la persona se dirija a su habitación o incluso al baño, a un lugar donde esté aislado, donde podamos hablar tranquilamente con la persona, donde la persona nos puede expresar qué es lo que está sucediendo y podamos brindar esta ayuda. Bueno, ¿quién puede llevar este tipo de intervención? Como ya les había explicado, no solamente las personas en salud mental, sino también personas que pueden ayudar alrededor, que tengan estas técnicas. Pueden ser líderes comunitarios, religiosos, personas que trabajen con grupos o simplemente personas que quieran ayudar. Porque lo más básico de los primeros auxilios psicológicos es la empatía, es decir, ponerme en los zapatos de la otra persona, entender la situación por la que está pasando y ayudarle a que vea la luz, porque quizás en ese círculo en el que está, pues obviamente se siente que no puede, que es la única persona por la que está pasando esa situación y entonces no ve que hay otras personas que también están igual o están peor que esa misma persona. Bueno, importante saber dentro de los primeros auxilios psicológicos es que mediante los primeros auxilios psicológicos se busca la conexión emocional para que esto sea necesario, que la persona pueda expresar sus vivencias y también es importante saber que esta persona sabe que nosotros lo estamos escuchando y es la escucha que realmente merece, porque quizás la persona está pasando por una crisis, pero se acercó a su mamá o se acercó a su papá o a la abuelita y entonces en vez de decirle, no sé, falleció el tío, ¿no? Y en vez de decirle, oye, hijo, pues sí, es una situación complicada por la que estamos pasando, pues, ¿qué podemos hacer, no? Entonces, en vez de darle como esta situación de comprensión, no, es que estás bien tonto, ¿por qué piensas así? Ya deja de llorar y entonces lo que hacemos más bien es negar la sensación y las emociones que está viviendo esa persona. Entonces la persona pues obviamente se siente peor. Entonces la idea aquí es escuchar a la persona y tener una conexión con sus emociones. También se debe intentar proporcionar a la persona una visión realista de la situación. Esto debido a que cuando se experimentan circunstancias de sufrimiento o crisis, suelen tomar decisiones en función de lo que sienten y no realmente de los hechos reales. Estaba pensando, por ejemplo, ahorita, aquí en México sucedió que unos familiares desafortunadamente no sabían de sus familiares que estaban en el hospital y el sufrimiento, ¿no? Estaban sufriendo una crisis porque no sabían qué pasaba, dónde estaban, qué necesitaban, esta sensación de incertidumbre de cómo está mi familiar. Y entonces las decisiones que toman en base a ese sufrimiento no fueron sensaciones basadas en la realidad y basados en lo que estamos viviendo, que es un virus, que este virus busca un cuerpo para vivir. Y entonces llegan a este hospital, invaden la parte donde están los cadáveres, ¿no? Los abren cadáver por cadáver, los dejan abiertos para ver dónde está su familiar y luego exigen llevarse el familiar. Entonces, realmente son decisiones
que se toman, como dice aquí, en base a lo que siento, cómo me estoy sintiendo con sufrimiento, qué necesito, tranquilidad de ver a mi familiar de que está bien, de que aquí lo tengo y de que me lo puedo llevar porque necesito esta parte de duelo. Entonces, poder explicar, como hace rato también lo comenté, poder explicar que estamos en una situación que es fuera de lo normal, es fuera de lo común, y entonces para evitar, obviamente, que sigan sucediendo este tipo de situaciones con nuestra familia, pues quedarnos en casa, seguir las medidas que nos dicen, porque estamos ante una situación que no es solamente en mi país, sino es en muchas partes del mundo, y que todo el mundo está sufriendo la misma situación, también se le están muriendo familiares y también están haciendo que no se los puedan entregar. ¿Por qué? Porque pues es una situación de riesgo para la persona que se lo entregan, tanto para las demás personas que están alrededor. Bueno, permita que las personas atiendan y expresen sus sentimientos y emociones, no las interrumpa, no intente concluir abruptamente la comunicación que la persona está diciendo. Si la persona nos está diciendo una situación de sufrimiento, que se siente mal, que está llorando, la idea es escuchar, como dice aquí, ¿no? Lo que le falta a las personas cuando están en este tipo de crisis es la escucha. Necesitan que alguien los escuche, necesita que alguien aclare sus ideas, porque dentro de todas esas cosas que nos está diciendo, incluso ya nos está diciendo la solución, pero como están en esa crisis, en ese sufrimiento, no logran que su cerebro pueda conectar esa realidad y puedan controlar las emociones. Entonces, la idea de nosotros es escucharlos, poder saber qué es lo que está pasando la persona, cuál es esa situación, qué emoción está sintiendo y de qué forma yo le puedo brindar esa ayuda. También es importante normalizar y validar las reacciones de la persona en cuanto a la situación que experimenta. Aquí, por ejemplo, podemos decir alguna frase como, es habitual que te sientas así, ¿no? Me estoy perdiendo un familiar, pues es habitual de que te sientas triste, es habitual de que tengas ganas de llorar, comprendo la situación por la que estás pasando, ¿no? Otra persona en tu lugar probablemente se sentiría de la misma forma. Entonces estamos normalizando la sensación que está viviendo la persona y estamos validando de que esa sensación que está sintiendo es normal. Está bien que te sientas triste, está bien que quieras llorar. Como les decía hace rato, ¿no? Cuando esta personita vaya con la abuelita y le comenta que está muy triste por su tío y entonces en vez de validarlo y normalizarlo, le dice que es un tonto, que porque está llorando, que esas cosas no se hacen, ¿no? Entonces es importante esto. También asegurarnos de que las personas sientan su comprensión ante la situación que relata mediante frases como, siento que hayas tenido que pasar por esto, comprendo la situación por la que estás pasando, ¿no? Entonces, saber que lo estamos comprendiendo, sabemos de que la persona, aparte de que está triste, aparte de que perdió a su familiar, pues que siento que haya tenido que pasar por esta situación. No me gustaría, digamos, bueno, más bien no me gustaría, no. Más bien siento que hayas tenido que pasar por esta situación y comprender la situación por la que la persona está pasando porque fue una pérdida que tuvo de un familiar. Ahora, es fundamental también aquí el respeto y la privacidad de la persona y la información que nos proporciona. Si estamos atendiendo a una persona por teléfono y entonces nos está diciendo, no, es que ahorita no, lo que te voy a comentar aquí en mi casa nadie lo sabe, ¿no? Entonces, situaciones como, no sé, se me ocurre pensar, tengo una pareja en otro lado y estoy preocupada porque me comentó su hermano que está en el hospital, entonces son cosas de privacidad. Cada individuo es un ente particular. Entonces aquí tenemos que quitarnos, si vamos a atender a una persona con primeros auxilios psicológicos, tenemos que quitarnos toda esta parte de los prejuicios sociales, toda esta parte de los valores que yo tengo, de cómo yo veo la vida, porque yo estoy viendo a otro sujeto que está comprendiendo su vida dentro de su realidad. Entonces yo debo tener respeto a su realidad y tengo que respetar su privacidad con respecto a lo que la persona me está compartiendo. Bueno, ¿cuáles son las tareas de los primeros auxilios psicológicos? Primero es brindar apoyo emocional y seguridad a la persona. Que yo sienta que la persona que me está atendiendo
me pueda brindar ese apoyo emocional, que si en mi casa no me estás diciendo esta parte de normalizando las emociones que estoy sintiendo, como por ejemplo, ¿no? Es que estoy muy estresado porque me quedé sin trabajo, estoy viviendo aquí en casa de mis papás, me tocó dejar la habitación o el departamento donde yo vivía y entonces me siento estresado. Ah, ok, entiendo y comprendo tu situación por la que estás estresado, ¿no? Ya antes vivías en una situación, digamos que independiente, no tenías como esta supervisión de tus padres, tenías tu propia economía, ahorita debes depender de tus padres, pero entiendo la situación por la que pasas, ¿no? Darle seguridad a la persona, darle seguridad para que la persona nos pueda compartir lo que está sintiendo para poderlo ayudar. También es importante valorar respecto a la crisis experimentada, es decir, el riesgo, los daños, las dimensiones y su impacto. Volvemos a estos familiares que comentaba hace rato, ¿no? El riesgo de yo ir a un hospital, a enfrentarme con los doctores, a ir a destapar todos los cuerpos para saber quién es mi familiar. Entonces, estoy presentando una crisis, pero ¿cuál es el riesgo de ir a hacer eso, de ir a destapar cuerpos, ¿no? ¿Cuáles son los daños que voy a generar con esa crisis que estoy experimentando? ¿Qué dimensiones va a abarcar eso y qué impacto va a generar esa crisis, ¿no? Entonces, es importante conocer esto, ¿no? O fallece, el abuelito está en el hospital y el abuelito es el que mantenía toda la familia. En casa está, digamos, la hija con sus hijos, y el abuelo está en el hospital y era la persona que económicamente los mantenía. Entonces, estoy experimentando una crisis porque obviamente la persona que económicamente sostenía esta casa está en un hospital, pero yo tengo también un riesgo. Si yo me voy a ir a buscarlo o a ver qué pasa, o a ver, bueno, ¿y las niñas qué va a pasar con las niñas? ¿Qué daños van a suscitar posteriormente? Entonces es hacer como todo un panorama con respecto a lo que la persona nos está diciendo para poder generar un escenario. Imagínense como estar en un teatro, ¿no? La persona nos está narrando una historia y nosotros en nuestra cabeza lo que básicamente tenemos que ir haciendo es colocando los personajes y la situación y comprendiendo todo el panorama para poder servir nosotros de esa orientación a la persona. Bueno, también hay que considerar las necesidades básicas e inmediatas de la persona, asegurándole la sobrevivencia. Aquí es importante saber eso. Si la persona nos está hablando porque está sufriendo una crisis ahorita en la pandemia y resulta que esa crisis tiene que ver con que está sufriendo violencia en casa, entonces es una necesidad básica de seguridad. Bueno, entonces yo de qué forma le puedo brindar las herramientas para que la persona salga de ese lugar, ¿no? Que también es importante saber que las personas cuando sufren de violencia, muchas de esas personas prefieren cubrir al agresor para no terminar en posteriores, digamos, situaciones. Entonces, si vamos a ayudar a una persona ahorita que está sufriendo una crisis de violencia, es importante decirle que si la persona desea tomar la decisión de salirse de su casa, todo tiene consecuencias, porque todas las decisiones que tomamos, como dice aquí, ¿no? Valorar la crisis que experimentamos. ¿Realmente te vas a salir de tu casa? ¿Te vas a ir a tal lugar? Poder hacerle como esta parte de conciencia de las decisiones que va a tomar. Y acompañar a la persona en la toma de decisiones, más no para tomarlas por ella, como pongo el ejemplo ahorita, ¿no? Si sabemos que la persona está sufriendo de violencia y la persona nos está diciendo que quiere salir de ese lugar, le brindamos las herramientas, más no le decimos a la persona que usted está sufriendo de violencia y se tiene que salir. Las decisiones que toma la persona son de ella, porque nosotros solamente somos orientadores, no somos directivos sobre las decisiones que está tomando. ¿Por qué? Porque esto puede ser un arma de doble filo. Me dieron unos primeros auxilios psicológicos y resulta que el psicólogo, o bueno, la persona en este caso que me atendió, me dijo que hiciera esto y entonces fue peor. Entonces al final buscan quién fue el que tomó esa decisión y entonces nosotros al final somos los responsables de las decisiones que tomaron. Entonces por eso es importante, estamos acompañando
dirigiendo esa toma de decisión, pero no las estamos tomando por ellos. Organizar las acciones posteriores de ayuda y de seguimiento. Entonces, si ya, por ejemplo, en este que estoy colocando yo, la persona le brindamos esta situación de que se va a ir a otro lugar para estar mejor, ¿no? Entonces, también cuando le estamos brindando ese apoyo, darle como ciertos números importantes, ¿no? Donde le estamos dando una posterior ayuda y seguimiento. No significa con esto que yo la voy a estar llamando cada 8 días a ver si está bien o no está bien, porque la función de los primeros auxilios psicológicos, como dije, es minutos, incluso pueden ser algunas horas, pero no es una sesión de terapia, eso ya se encarga un psicólogo, que es ya la atención en crisis. Entonces esta ayuda posterior puede ser, bueno, pues ya resolvimos la situación, ya te moviste a otro lugar o ya te vas a mover a otro lugar, entonces si necesitas una próxima ayuda con esta situación que consideres que es mucho más grave de lo que acabamos de hablar, entonces yo te sugiero, mira, aquí hay un psicólogo, aquí hay un centro hospitalario, aquí hay lo que la persona pueda tener de herramientas y que no se sienta solo, ¿no? Bueno, hacer referencia a las instituciones pertinentes en caso de situaciones de violencia, enfermedad u otras circunstancias que lo requiera. Ahorita esto también es importante saberlo, ¿no? Ahorita los hospitales están atendiendo básicamente el COVID. Hay otras situaciones que no se están atendiendo. ¿Por qué? Porque los hospitales no están preparados en ningún país para recibir masivamente a toda la población. Se supone que los hospitales están hechos para recibir aproximadamente como el 15% de la población, los que son más grandes, algunos incluso hasta el 5% de la población. Entonces, si decimos que la población no es el 10%, sino que están recibiendo casi el 60% y no es por otro tipo de situaciones, entonces los hospitales están atendiendo el COVID, ¿no? Entonces, en esta situación es importante también decirle a la persona, es importante y es urgente que vayas al hospital. Pongo un ejemplo de una conocida. Estaba sufriendo de convulsiones, que sus convulsiones es algo que la persona normalmente sufre, porque la persona sufre de epilepsia, ¿no? Pero la familia, pues al ver la situación, la llevan al hospital para que le den su atención primaria. Obviamente sí recibe la atención, pero desafortunadamente de regreso se trae el COVID. Entonces, esta persona pues obviamente se queda aislada en su casa, pero se puso en riesgo peor. Entonces es importante estas referencias de las instituciones, que realmente sea por una emergencia gravísima que tenga que ir, porque ahorita no estamos en situación para asistir a las instituciones de salud, tanto médicas como de salud mental. Entonces, por eso es importante tener a la mano números de atenciones que estén dando en línea. No sé, en los países como en Colombia, en Bolivia, si están dando atención vía telefónica, donde la persona pueda llamar y le puedan como atender, ¿no? O en su caso, líneas, por ejemplo, aquí en México de gobierno, donde están prestando atención vía telefónica, ¿no? Cuando en su caso la persona no cuenta con la posibilidad económica para un tratamiento terapéutico. Bueno, entonces, ahora vamos a ver entonces cómo vamos a aplicar los primeros auxilios psicológicos. Entonces, básicamente los primeros auxilios psicológicos se realizan en 5 pasos. Entonces, el primero y el más importante es presentarse. Presentarse y no, yo soy un psicólogo, en este caso, los que no somos psicólogos, pues presentarme, ¿no? Yo soy Camila, tengo un curso en primeros auxilios psicológicos y vengo a ayudarte. Eso es básicamente lo que vamos a decir. ¿Por qué? Porque es importante darle confianza a la persona. Yo no puedo contener a una persona y esta persona me está viendo como este desconocido que hace aquí, a qué viene, me viene a molestar, algo me va a hacer, entonces generamos ideas. Entonces es importante presentarnos, como dice aquí, ¿no? Decir nuestro nombre completo, explicar quién soy y por qué estoy ahí.
Con todo respeto, porque estoy aquí, ¿no? Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es escuchar con atención, invitándolo a desahogarse sin interrumpir. Platícame, ¿qué pasó? Entonces la persona te va a empezar a compartir, ¿no? Entonces, permítale que hable lo que quiera sin obligarlo a recordar los hechos. Si la persona te está diciendo que falleció el familiar, no le vamos a preguntar, ¿y cómo falleció su familiar? No vamos a preguntar ese tipo de cosas, porque obviamente estamos en una situación donde está desbordando las emociones y quizás esa palabra nos pueda llevar a una crisis peor, va a destapar otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, escuchar lo que la persona nos va compartiendo y quizás nos va a decir, ¿no? No, pues es que mi familiar falleció de un infarto, o no, pues es que mi familiar falleció de COVID y no sabemos, no nos entregan el cuerpo, o bueno, nos va a decir cierto tipo de situaciones. Y entonces, como vimos anteriormente, ser empático y validando lo que sientes. Y entonces la persona, me siento triste. No, claro, comprendo la situación por la que estás pasando, porque pues sí, cualquier persona en tu lugar pues estaría también triste, ¿no? Realizarle preguntas. ¿Hay algo que necesite? Si busca a alguien y si tiene algún malestar físico que deba ser atendido. ¿Se siente usted bien? No, pues sabe que tengo como vómito, me duele la cabeza, es que me acabo de golpear la cabeza. Ah, ok, entonces es importante saber qué necesita porque quizás la persona acaba de sufrir un accidente, ¿no? Un accidente físico. Entonces, en ese accidente físico, nosotros le estamos brindando esa ayuda, entonces es importante saber si no solamente necesita primeros auxilios psicológicos, sino aparte necesita un médico que lo atienda porque tiene alguna lesión. Ahora, es importante informar sobre los hechos, procesos y protocolos a seguir. Es decir, aquí yo le voy a decir a la persona que yo lo que voy a hacer es orientarla por la situación que está pasando ahorita. El proceso es que yo lo voy a acompañar por unos minutos en la situación por la que estoy viviendo y que si esta situación es mayor, yo lo puedo canalizar, como dice aquí posteriormente, con un especialista para que lo pueda ayudar posteriormente por la situación que está pasando. Entonces, ahora, ¿qué sigue? Ah, bueno, antes de aquí, bueno, informar y evitar mentir o prometer cosas. Es que yo le voy a prometer que después de lo que yo hable con usted, usted se va a sentir mejor. No prometamos cosas que no sabemos que van a suceder. Es importante decirle que lo vamos a acompañar, pero no prometemos nada. Yo lo voy a acompañar aquí para que sus emociones se sienta usted mejor, usted se sienta más tranquilo, para que usted sienta que alguien lo está escuchando. Yo estoy aquí para entenderlo, para comprenderlo, para orientarlo, ¿no? Entonces, y luego de ahí, entonces ahora sí nos vamos a canalizar. Entonces ya después de haber realizado esta parte de información que ahorita vamos a desarrollar cada punto, entonces vamos a canalizar, es decir, que si la persona necesita buscar ayuda a un especialista, entonces le podamos dar seguimiento a sus necesidades. No, pues es que la persona tiene una situación de violencia. Ah, ok, entonces, ¿qué instituciones le pueden atender vía telefónica con esta situación, no? La persona tiene una situación de enfermedad. Ah, ok, entonces, ¿qué personas le pueden apoyar? Entonces, le vamos a brindar un pequeño directorio donde la persona puede saber en caso de alguna situación a dónde recurrir. Bueno, entonces, el primer paso que vimos fue el preséntate, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a saludar a la persona. Buenas tardes. Presentándote con tu nombre y la labor que harás. Soy Laura Paris y vengo a ayudarlo con primeros auxilios psicológicos. Voy a invitar a hablar a la persona con la frase ¿cómo? Te escucho. ¿Cómo te ha ido? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo apoyar? Busca el mejor lugar posible para hablar, escuchar y orientar. Entonces, si lo estamos realizando por teléfono, preguntarle, ¿estás ahorita en un lugar donde podamos hablar tranquilamente? No, estoy aquí en la sala y todos están viendo televisión. Ok, ¿te puedes dirigir a un lugar donde podamos hablar sin ningún problema? Ah, sí, me puedo ir a mi habitación. Ok, entonces esperamos a que la persona se dirija al lugar. Si estamos en una situación presencial, igualmente, ¿en qué lugar podemos platicar? No, pues aquí en la sala, aquí en la cocina o donde la persona sienta que se siente segura para hablar.
Tener a la mano, esto también es muy importante, tener a la mano si estamos en presencia de la persona, agua y pañuelos desechables. ¿Por qué? Porque la persona, a medida que nos va contando su anécdota o su situación por la que está viviendo, posiblemente va a desencadenar en llanto. Y entonces es importante brindarle en lo que la persona nos está platicando, brindarle los pañuelos o ofrecerle agua o dejársela en un lugar visible para que la persona pueda acceder a ellos. Y no decirle cuando la persona esté hablando, necesita pañuelos porque entonces le vamos a cortar el discurso que nos estaba diciendo y entonces ya perdimos el hilo de la situación. Entonces es brindárselos de una forma no verbal para que la persona comprenda de que están disponibles y que lo estamos apoyando en la situación que está pasando. Bueno, el siguiente paso es el escucha con atención. Entonces, ¿cómo es el escucha con atención? Es una escucha empática. ¿En qué consiste la escucha empática? Es procurar escuchar con atención tanto lo que dice como la forma en que lo dice. Es decir, esto implica si la persona te está contando y aparte mueve las manos, sube la voz, baja la voz, empieza a llorar, mueve la cara, o sea, es toda esta parte verbal y no verbal, porque luego entonces nos damos cuenta que la persona nos está expresando emociones cuando baja la voz, por ejemplo, que no nos comparte, ¿no? Entonces, y entonces ya ahorita que perdí a mi padre, y pues ya no sé qué hacer, ¿no? Entonces, lo que nos está expresando en ese tono de voz baja es que se siente triste, ¿no? Que más adelante vamos a ver cómo vamos a saber de esas emociones que está sintiendo la persona. Tratar de escuchar inicialmente y en silencio sin interrumpir y procurar que esto no nos genere angustia. Entonces vamos a escuchar, como les decía, nosotros somos unas personas que estamos en un teatro. La persona es el actor que está en ese teatro y a medida que la persona nos va contando su historia, vamos poniendo todo el escenario y todos los actores que están en esa historia para poder dar un panorama general por lo cual está viviendo la persona. A la vez que escuchamos, debemos procurar ir haciéndonos un registro mental, como les decía ahorita, una película de las personas que nos está contando la historia. Entonces, aquí es importante saber, en esa historia que nos está compartiendo la persona, nos vamos a hacer las preguntas, ¿qué es lo que pasó? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Desde cuándo empezó ese problema? Entonces, la persona nos está compartiendo. Ah, ok, entonces esto le pasó ayer. Ah, ok. ¿Qué acontecimientos ocurrieron antes de que empezara la crisis o el motivo de consulta? ¿En qué le ha afectado a la persona o qué le puede llegar a afectar ese problema a ella o a su entorno familiar y comunal? Entonces yo voy escuchando todo lo que me va diciendo la persona y entonces yo digo, ah, bueno, entonces ya me dijo que su familiar falleció. Ok. ¿Cuándo falleció? Falleció hace 3 días. Ah, ok. ¿Qué acontecimientos ocurrieron antes de empezar esto? Pues que el familiar estaba en casa, de repente lo llevaron al hospital y ya no regresó. Ok. ¿En qué le ha afectado a la persona o cómo le puede llegar a este familiar? Pues es que es una pérdida, es una muerte y es mi papá, ¿no? Y pues a mi papá no lo veía hace como 8 días y bueno, y entonces se lo llevaron. Entonces, poder saber todo este panorama con respecto a lo que la persona nos está platicando. Luego, ahora viene la sección de preguntas, porque ya me hice un panorama, pero hay cosas que no me quedan claras, ¿no? Como esta parte cuando sube, baja la voz, cuando de repente empieza a llorar y se queda en silencio. Entonces tengo que empezar a buscar esas cosas que me hacen falta en esa historia que no me cuadran. Entonces voy a ser empático en esas preguntas. ¿Y qué es la empatía? Pues es la capacidad de ponerme en el lugar de la otra persona, es decir, identificar con parcialidad la situación y por lo que está sufriendo la persona. Entonces yo voy a colocar, por ejemplo, puedo utilizar frases como, creo que entiendo lo que me dices. Yo he vivido esa situación, pero me imagino que eso debe ser muy duro. Seguramente te sentiste muy mal cuando,
Y entonces estoy tratando de eso que me está diciendo la persona, poder sacar información y poder comprender ese panorama general. Ahora, informar. ¿Cómo informo yo? Es importante la comunicación. Acuérdense que, recordando qué es la comunicación, en la comunicación hay un emisor, hay un mensaje y hay un receptor. Entonces es importante saber que la persona a la cual le estamos brindando el mensaje sea un mensaje claro y conciso, como hace rato decía, no decirle mentiras, no prometerle cosas, no invalidar lo que la persona está diciendo, sino ser una comunicación clara para que la persona pueda llegar a cabo a su solución. Entonces, es impredecible usar un lenguaje comprensible para el diálogo, para que el diálogo sea claro, ¿no? Entonces, es importante y necesario respetar los silencios. Si la persona se queda callada, no inmediatamente le lanzamos una pregunta, sino esperamos unos minutos porque quizás la persona necesita un respiro de esa situación que nos está contando. La seguimos acompañando, no presionamos porque como comentaba también hace rato, la persona nos debe compartir la información tal cual. No debemos preguntar cosas más allá como, falleció por COVID, falleció por, estaba enfermo. Ese tipo de cosas no es parte de los primeros auxilios psicológicos. Aquí más bien es escuchar, ¿no? Entonces, en esta comunicación es saber que si la persona en este momento empezó a llorar y nos está dando un lenguaje no verbal, entonces yo brindo los pañuelos, brindo el agua, ¿no? Si la persona la tenemos por teléfono y de repente la persona se quedó en silencio, me quedo en silencio con la persona y entonces digo, comprendo que te sientes afligida por la situación que estás viviendo, ¿no? Entonces la persona quizás después de esa situación pueda continuar con la información o quizás siga llorando, entonces esperamos a que la persona se calme. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones? Debo evitar cuando estoy realizando este tipo de intervenciones, los consejos. Es que a mí me parece que tú deberías calmarte porque pues los fallecimientos es algo natural. No debo aconsejar, solamente escucho. Evitar poner ejemplos. Es que a mi tío también falleció de COVID. No hacer bromas con respecto a la situación que está pasando. Hablar siempre con honestidad y sin hacer promesas. Oye, mira, yo sé que estás sufriendo por una situación complicada de violencia y te voy a ser honesta, ahorita por la situación de COVID que estamos viviendo, muchas instituciones están cerradas, no están brindando apoyo físico. Entonces es una situación compleja por la que ahorita estás viviendo y quizás la ayuda que te pueden brindar ahorita es una atención telefónica, ¿no? No hacer promesas. No enfatizar excesivamente los hechos positivos. Evitar consolar a la persona, como esta parte de tocarla. No, tranquilo, no pasa nada. No, dejarle su espacio, que llore, que esté en silencio. Estar pendiente de las sensaciones de culpabilidad que puedan tener. No, es que por mi culpa mi tío falleció, porque es que si yo lo hubiera llevado al doctor, no le hubiera dado COVID. Entonces, estar pendiente de esas situaciones de culpa, ¿no? Comprendo que te sientes culpable por la situación que pasó tu tío, pero son situaciones diferentes. Tu tío estaba enfermo, tenía, no sé, dependiendo de lo que nos comparta la persona, hacemos que esa culpabilidad se vuelva en una realidad que no es culpabilidad, sino más bien es una responsabilidad de esta persona que estaba enferma. Promover la independencia de la víctima. Entonces, pues es que como estás en un lugar de violencia, entonces tú lo que deberías hacer, aquí se junta el aconsejar con promover a la independencia de la víctima. Tú lo que deberías hacer es salirte de ahí. No debo aconsejar ni debo promover la independencia de la víctima. Cada persona debe tomar sus decisiones. Yo nomás oriento hacia lo que la persona me está solicitando que requiere. No minimizar los hechos. No, pues es que cualquiera se muere en cualquier momento en este momento de pandemia, ¿no?
No, pues para mí es algo importante que se murió mi tío, entonces no minimicemos los hechos. Ahora, el siguiente paso tiene que ver con canalizar. Entonces, ya la persona me hizo todo este panorama, ya sé qué tiene la persona, ya comprendí la situación por la que está pasando la persona. Entonces, yo voy a analizar las dimensiones del problema, es decir, que yo voy a ver si ese problema es a corto, a mediano o a largo plazo, lo que me está diciendo. Si me está compartiendo esta situación de estoy viviendo violencia ahorita por la pandemia en mi casa, entonces es una situación que ese problema no lo podemos solucionar ahorita. ¿Por qué? Porque las instituciones pertinentes están cerradas, por ejemplo, aquí en México o en otros países, no sé cómo estarán las instituciones, si están cerradas o tienen alguna situación. Pero aquí es comprender la dimensión del problema. ¿Es un problema que podemos solucionar ahorita? Sí. ¿Es un problema que es a mediano plazo o es a largo plazo? Entonces, analizar esas dimensiones. Luego, debemos efectuar un plan de acción. Entonces, la persona le podemos decir, mira, para lo que tú me estás comentando ahorita, te comento que el problema no se puede solucionar ya en este instante. Es una situación que hay que darle un tiempo, hay que esperar a que las instituciones abran para que te puedan brindar una ayuda necesaria. Entonces, el recurso que yo ahorita tengo disponible por la situación que estás viviendo entonces yo le puedo decir, tengo este número de atención a víctimas, tengo esta página, tengo esto, le voy a dar todos los recursos disponibles y entonces la persona me va a decir, ok, bueno, me gusta porque quizás me sea más fácil llamar o bueno, está abierto, puedo movilizarme para allá. Entonces, entregar las herramientas y los recursos que yo tengo disponibles. Y conectarlo a una red. Si yo también dentro de ese directorio tengo una red disponible de personas que trabajan, ahorita que estoy poniendo el ejemplo de violencia intrafamiliar, entonces, oye, mira, hay un grupo de mujeres que trabajan este tipo de cosas, te voy a compartir el número, es fulanita de tal, tati, tati, entonces le voy a conectar con una red para que comprenda que no es una situación que está sola, ¿no? Porque no se puede solucionar ahorita, quizás sea a mediano, quizás a largo plazo, porque la persona depende económicamente, no sé, ahorita pensando de sus padres, ¿no? Entonces esto va a ser a largo plazo, necesito cuando termine todo esto, pues salir de aquí, trabajar, conseguir una habitación donde dormir, etcétera. Entonces tengo que conectarlo con una red para que este apoyo por la situación que nos está solicitando la persona pueda posteriormente tener quien lo pueda ayudar. Y aquí nos despedimos de la persona. Aquí le damos las gracias. Bueno, fue un placer haberlo atendido, y cualquier cosa que necesite, pues estoy a sus órdenes. Eso es lo que hacemos en los primeros auxilios psicológicos. Entonces, ¿qué técnicas son importantes considerar dentro de los primeros auxilios psicológicos? Entonces, la primera de ellas es confirmar. Es decir, la persona me está diciendo que su familiar falleció, entonces voy a validar esa interpretación que me está diciendo. Claro, tu familiar falleció, ¿no? Estoy confirmando lo que la persona me está diciendo. Estoy sufriendo violencia intrafamiliar, mi papá golpea a mi mamá y a mi hermano y yo también, entonces... Ok, entonces lo que estás viviendo ahorita es violencia intrafamiliar. Estoy confirmando lo que la persona me está diciendo. Clarifico. Ok, lo que tú me quieres decir entonces es que ahorita estás viviendo en tu casa por la pandemia una situación de violencia intrafamiliar. Le estoy clarificando para ver si lo que el relato de la persona me está diciendo es correcto o yo estoy interpretando otra cosa. Señalar e indicar acontecimientos importantes, es decir, no, y entonces, y no es la primera vez que pasa, mi papá siempre le pega a mi mamá y a mi hermano. Ok, entonces esto no es la primera vez que lo vives, ya había sucedido. Informar que está viviendo una crisis ahorita por una situación, que se sale de lo convencional, está viviendo en su casa con
digamos, con parientes que anteriormente no convivían, ¿no? Porque no se vino el papá, la mamá, sino también el tío, el primo, la sobrina, y estaban conviviendo todos. Entonces, informar que, claro, sufre estrés porque normalmente la casa está vacía, normalmente puedes hacer tus cosas, pero ahorita no lo puedes hacer así, ¿no? Entonces, informar. Reflejo tiene que ver con, nosotros somos como un espejo, ¿no? Si la persona, el reflejo se usa más como en la parte presencial. Si la persona vemos que, de repente cruza la pierna, nosotros vamos a cruzar la pierna porque estamos leyendo esta parte de lo no verbal. Entonces, psicológicamente hablando, cuando mi cerebro encuentra un espejo, me siento con confianza, me siento empático, me da ganas de hablarle a la persona. Y recapitular, entonces, antes de llegar a esta parte final, donde yo le voy a brindar a la persona las herramientas con las que cuento, dependiendo de lo que la persona me está compartiendo, entonces recapitulo. Ok, entonces, lo que platicamos en todo este rato, estos 10 minutos, es que tu familiar falleció, que no tienen algún conocimiento de dónde se encuentra en este momento y tú te sientes muy triste y no has podido dormir estos días porque estás preocupado por lo que le pasó a tu familiar. Entonces ahí estoy haciendo como un resumen de lo que me dijo la persona, de lo que ha dicho. Entonces, es importante, como les digo, son unas técnicas que son muy básicas, pero esto nos permite entonces que la persona nos pueda compartir libremente su experiencia y por nuestra parte poderlos orientar. Algunos ejemplos que podemos ver con respecto a esto, por ejemplo, el reflejo, dice aquí una persona, usuaria. Me da miedo y tristeza no poder darle a mis hijas una casa buena para vivir, pero ahora tengo que empezar de nuevo con todo, tengo que tener tiempo para poder llegar a tener mis cosas, pero quisiera que este momento fuera ya, porque yo no sé cómo explicarle a ellos eso. ¿Qué hacemos nosotros? Se siente temerosa y triste de no darles una casa a sus hijas en este momento, pero sabe que para esto necesita tiempo. Entonces, aquí hay un ejemplo de reflejo con respecto a lo que la persona nos comparte, ¿no? Entonces, está sacando, por eso digo que es importante esta parte de la escucha, es importante saber las emociones que nos está diciendo, ¿no? Que tiene miedo, que tiene tristeza, que aparecen abajo, ¿no? Luego dice aquí también, que no les puede dar a sus hijas una casa buena, entonces que no les puede dar casa a sus hijas en este momento, porque aquí lo dice, ¿no? Ahora. Y luego dice aparte, por lo que debo explicarles que debe tener un tiempo para podérselas dar. Entonces, aquí estoy básicamente explicando lo mismo que me dijo la paciente, pero en palabras más cortas. Ahora, un ejemplo de señalar en la misma situación. En varias ocasiones usted me ha mencionado que se siente intranquila, que le da mucho temor estar sola en su nueva casa y que llegue la policía a buscarlos. ¿Qué es exactamente lo que le da temor? Entonces aquí la persona, como les decía, estamos escuchando a su relato y entonces hay cosas que nos parece como importantes saber qué es lo que está sucediendo. Entonces señalamos, en varias ocasiones usted ha mencionado, porque entonces yo ya escuché que no es una vez que lo está diciendo, sino que en varias ocasiones ya ha hablado de esta parte del temor, ¿no? Por ejemplo, bueno, y la semana pasada no dormí, entonces le estaba compartiendo que lali, y hoy, por ejemplo, no dormí. Ah, ok, entonces, según escucho, llevas varios días sin dormir. Ok, entonces estoy aquí señalando las situaciones para que entonces con ese señalamiento la persona me pueda abrir un poco más de información. Otro ejemplo de confirmar es, la persona nos dice, ahora en este país yo me siento feliz, pero como perdida, es muy diferente.
Es muy diferente todo y no he logrado acostumbrarme a vivir así. Aunque creo que cuando el tiempo pase va a ser más fácil para mí adaptarme, eso espero. ¿Qué hacemos nosotros? Claro, es común de que se sienta perdida, porque es un lugar con formas de vida muy diferentes a las que usted estaba acostumbrada. Como usted lo dice, pronto podrá adaptarse y acostumbrarse a vivir aquí. Entonces estoy validando, confirmando lo que la persona me está diciendo con respecto a su situación. Recapitular. Entonces aquí nos dice, el haberme venido de mi país y dejar a mi familia allá hace que yo me sienta muy mal porque no sé cómo estarán allá. Yo quiero verlos y hablar con ellos. ¿Qué hacemos nosotros? A usted le hace mucha falta su familia y quisiera poder hablar con ellos. Entonces estoy recapitulando lo que la persona me dice en un resumen. Clarificar. ¿Qué nos dice la persona? Yo me sentía muy tranquilo hasta que le apareció la enfermedad a mi hijo. Ahora en estas condiciones yo no sé qué vamos a hacer, me siento abrumada. Entonces le decimos, usted habla ahora de que el clima de tranquilidad que vivía se rompió con el diagnóstico de la enfermedad de su hijo. Entonces estoy clarificando, estoy aclarando lo que la persona me está diciendo. Informar. Entonces aquí lo que hacemos nosotros es, según lo que usted me cuenta, considero que en este momento de su vida usted atraviesa por una etapa en la que se le unieron muchas situaciones problemáticas, tanto de su familia como de su vida personal, unido con esto a las dificultades que se ha topado en el proceso para adquirir su cédula. Por ese motivo, usted se siente desesperada y es habitual que se sienta así. Entonces, aquí estoy informando sobre la situación que está viviendo el sujeto para que comprenda que no es una situación alterna o diferente, sino que es una situación normal que cualquier persona puede pasar. Ahora, otra situación, otra técnica importante con respecto a cuando la persona nos está compartiendo su situación, podemos hacer preguntas de aclaración. ¿Qué quiere decir esto? ¿Podría explicarme un poco más con respecto a desde cuándo ocurrió eso? ¿Qué fue exactamente lo que le ocurrió? ¿A qué se refiere cuando dice, podría darme un ejemplo para entenderlo mejor? Esto lo hacemos cuando la persona nos está compartiendo su relato, pero de repente, aunque hayamos hecho el escenario, hay como algo que no nos cuadra, no me cuadra aquí, que ahorita vive con una amiga, o sea, como antes vivía con otra persona, entonces, disculpa, antes de estar aquí con esta amiga, ¿compartías tu casa con alguien más? Ah, sí, es que yo antes vivía con mis papás. Ah, ok, entonces clarificamos en ese relato que nos está diciendo la persona que no comprendemos. ¿Podría explicarme más qué quiere decir cuando me dice que me siento frustrada? Ah, sí, no, me siento frustrada, es decir que aviento cosas, digo groserías. Ah, ya, ok. Porque a veces también esas emociones que nos dicen las personas, cada individuo tiene una interpretación particular de cómo las vive o cómo las siente. Entonces es importante saber qué es lo que está diciendo la persona. Si esa situación de frustrado nos está hablando de ansiedad, nos está hablando de tristeza, nos está hablando de depresión, nos está hablando de estrés, entonces es importante que la persona nos diga, ah, me siento frustrada. Ok, ¿podría explicarme más qué quiere decir con eso de frustrado? Ah, ok, no, pues es que me pongo a llorar, me siento muy triste, ya no quiero comer, ya no quiero dormir. Entonces, todas esas anotaciones que nos va diciendo la persona es importante tenerlas. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a esta parte de la canalización, si tenemos el apoyo de un profesional de la salud, le vamos a reportar eso. Le va a comunicar con usted
la persona, la persona Arturo, yo le estuve aplicando primeros auxilios psicológicos y la persona me reportó que esto y tiene esto. Ah, ok, entonces eso le sirve al profesional de la salud para, digamos que un resumen de una atención inicial y posteriormente poder determinar esos síntomas que fue lo que ustedes describieron que encontraron, ¿no? Esos síntomas pueden trabajar en alguna situación objetivo en una terapia. Ahora, les decía también hace rato que las personas a veces no expresan las emociones, no nos están diciendo que se sienten tristes o que se sienten enojadas, entonces hay que explorar esas emociones. ¿De qué forma? Entonces, yo voy a darle un espacio para que la persona pueda reconocer lo que siente respecto a su situación. Se puede hacer comentarios directos, como por ejemplo, ahorita que bajaste la voz, ¿pasó algo? ¿Sentiste algo? Sí, me dio un poco de tristeza. Ah, ok, entonces estamos ahora reconociendo que la persona se siente triste. O, noté que levantaste un poco la voz cuando me compartías esta parte. Ah, sí, es que mi papá, me enoja mucho porque, ah, ok. Ayudar cuando no se sabe lo que siente o concentrarse con sus emociones. Es decir, cuando se señala con el lenguaje no verbal. Hacer un reflejo de la emoción que nombró. Entonces, estás triste, estás abrumado. Hacer un reflejo de lo que la persona nos está diciendo para que si efectivamente es lo que la persona quiso decir. Aquí hay ejemplos, ¿no? ¿Cómo se siente ahora que me cuenta eso? Ah, no, pues me siento triste. Veo que esto que me cuenta le duele mucho. ¿Qué sensaciones le llegan en este momento? Cuando me dijo que él la llamó, noté que su voz se entrecortó. Entonces estamos descubriendo, porque la persona no nos ha expresado si está enojado, si está triste, si siente ira, si está si siente ansiedad. Entonces queremos saber qué es lo que está viviendo la persona, porque si se le murió el familiar, pero para él es una alegría porque el señor, era una persona con conductas no adecuadas, entonces yo me siento contento, ¿no? Entonces, cuando me dijo que él falleció, noté que su voz se entrecortó. Ah, sí, pues es que me siento feliz porque ya no está. Ah, ok, ¿no? Entonces, saber qué emoción está sintiendo la persona. Bueno, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? No, ninguna. Entonces, sin dudas, ¿todo claro? Sí. Ok. Bueno, entonces, ya estás listo para atender ahora sí las personas. Entonces, manos a la obra en esta crisis porque realmente ahorita no necesitamos realmente, como muchas personas me lo comentan, no necesitamos dinero porque ahorita lo más valioso ahorita es la salud y en este caso la salud mental, que es algo que pocas personas se atienden. Y ahorita las crisis están masivamente, les podría decir que más de lo común. Entonces, si ya tenemos estas pocas herramientas y podemos ayudar a los que tenemos alrededor, a nuestros tíos, a nuestros amigos, a las personas que están a nuestro alrededor, sería de mucha ayuda porque lo que estamos viviendo ahorita no sabemos cuánto tiempo va a durar, pero sí podemos ayudar a que las personas sus emociones las puedan controlar, puedan saber de que esto no es para siempre y que le podamos dar una luz ahorita que se sienten, digamos que abrumados, que se sienten tristes y que no saben qué hacer con esas emociones. Entonces podemos brindar esa luz a otras personas. Bueno, próximamente saldrán igual primeros auxilios psicológicos para menores de 12 años.
Ahorita, como les decía, pues el curso que vimos hoy es un curso general y básico. También primeros auxilios para adolescentes y adultos y primeros auxilios para población vulnerable. Estos cursos igualmente van a salir ahí en la página de Facebook, que es @psicologiatcc, TCC, o en mi página, que es www.psicologiatcc.com. Entonces ahí van a aparecer estos otros cursos para igualmente las personas que estén interesadas en participar. Aquí vienen como algunas referencias de donde pues trabajé esta parte de los primeros auxilios psicológicos. Y bueno, y esos son mis datos para las personas que pues que no los tienen. Y pues por aquí sería como pues todo lo que tenía este día para darles a ustedes en este curso. Entonces, sin más por el momento, pues muchas gracias a las personas que participaron. Saludos allá a Colombia, saludos a Bolivia y a las personas que también participaron aquí en México. Y que tengan entonces una buena noche. Que estén muy bien. Igualmente, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.